lo puso en su sitio. Donald Trump volvió a la presidencia creyendo que sus amenazas funcionarían como en el pasado, pero Claudia Sheinbaum no tardó en mostrarle que México ya no es el patio trasero de nadie. Con un tono arrogante y un arancel del 25% bajo el brazo, Trump intentó intimidar solo para encontrarse con una respuesta que lo dejó tambaleando. Inteligencia, soberanía y un recordatorio contundente de quién es el verdadero motor del TEMEC. La primera llamada de Trump fue a México y no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Pero mientras firmaba órdenes ejecutivas a lo grande y desplegaba tropas como si eso resolviera algo, Sheinbaum ya había movido sus piezas clave del tablero. Por ello, las amenazas económicas de Trump no son más que un berrinche mal disfrazado, y México se encargó de dejárselo claro. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lo puso en jaque. Así podría resumirse el primer intercambio oficial entre Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el recién investido Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Luego de la estrategia del magnate republicano que sigue siendo tan hostil como en su primer mandato. Aunque esta vez la respuesta mexicana llegó cargada de inteligencia estratégica y firmeza diplomática. Las relaciones entre ambos países, complejas por naturaleza, tienen una historia de tensiones y cooperaciones que datan desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Ahora, en el contexto del TEMEC y un intercambio comercial que en el 2024 alcanzó los 780,000 millones de dólares, el impacto de cualquier acción unilateral estadounidense se convierte en un factor determinante para ambas economías. En su primera conferencia matutina, tras el inicio del diálogo, Sheinbaum dejó claro que no sería una interlocutora dócil. La primera llamada que hizo fue a México, enfatizó con una sonrisa que denotaba algo más que satisfacción. Esta no era solo una frase protocolaria, era una declaración de poder que subrayaba la relevancia de México en la agenda de Estados Unidos. Y este gesto, aunque simbólico, marcó un contraste notable con administraciones pasadas que a menudo subestimaron la importancia de las relaciones bilaterales. Mientras Trump firmaba órdenes ejecutivas para endurecer la política migratoria y amenazaba con un arancel del 25% a los productos mexicanos, el gobierno de México ya había movido las primeras fichas en el tablero diplomático. Consciente de que este tipo de amenazas tienen un impacto directo no solo en la economía mexicana, sino también en el mercado laboral y el consumo estadounidense. Para esto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, maestro en la elocuencia política, estableció contacto directo con Marco Rubio, secretario de Estado, quien, según fuentes cercanas al Departamento de Estado, no pudo ocultar cierta incomodidad durante la conversación. Rubio, conocido por su retórica antiinmigrante y por su postura dura en temas de seguridad, fue el encargado de recibir el primer recordatorio de México. Cooperación, sí. Subordinación, jamás. Este contacto inicial no solo marcó el tono del diálogo, sino que también reveló la estrategia de México: buscar alianzas, incluso en un contexto de adversidad. El papel de Rubio, aunque políticamente alineado con Trump, también refleja las divisiones internas dentro del gobierno estadounidense, donde ciertos sectores empresariales y legisladores republicanos han manifestado su preocupación por las implicaciones económicas de un arancel generalizado. Trump, por su parte, desplegó su habitual espectáculo de bravata política al ordenar la repatriación inmediata de inmigrantes mexicanos y desplegar tropas en la frontera sur. Y este movimiento, claramente destinado a reforzar su base política, se produce en un contexto donde la inmigración ha sido instrumentalizada como un tema clave en la narrativa populista de su administración. Pero no contaba con que Sheinbaum tenía más que palabras, tenía una estrategia. La reinstalación del programa CBP-1, que facilita las solicitudes de asilo sin necesidad de que los migrantes lleguen a la frontera norte, fue presentada como una propuesta clave para aliviar las tensiones fronterizas. Por ello, este movimiento no solo es un golpe maestro desde el punto de vista humanitario,
sino también un jaque político que obliga a Trump a reconsiderar su postura sin perder el control de la narrativa. Además, refuerza el compromiso de México con una gestión migratoria ordenada y con respeto a los derechos humanos. Un contraste evidente con las políticas de contención y deportación masiva promovidas por el gobierno estadounidense. La amenaza del arancel del 25% destinada a forzar a México a controlar el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo fue recibida con un sarcasmo calculado por Sheinbaum. Parece que la Casa Blanca no recuerda que somos su principal socio comercial en el TEMEC. Es curioso cómo las amenazas económicas vienen acompañadas de solicitudes de cooperación, declaró con un tono que desarmó incluso a los analistas más críticos. Esta declaración no solo destaca la interdependencia económica entre ambas naciones, sino también subraya la contradicción inherente en las políticas de Trump, quien busca presionar a México mientras depende de su estabilidad para mantener el flujo comercial que sostiene millones de empleos estadounidenses. Pero el verdadero golpe diplomático vino con las declaraciones de Marco Rubio. Aunque su postura inicial era rígida, reconoció que trabajar en colaboración con México sería más beneficioso que declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, una acción que abriría la puerta a la intervención militar estadounidense en territorio mexicano. Sheinbaum aprovechó esta grieta para reforzar la soberanía de México, dejando claro que cualquier coordinación en materia de seguridad tendría que hacerse bajo términos mexicanos. Respeto a nuestra soberanía. Esa es nuestra única premisa y no la negociaremos, afirmó categóricamente. Así, este enfoque respaldado por un historial de cooperación bilateral en seguridad subraya la importancia de mantener un diálogo basado en el respeto mutuo, algo que ha sido un principio rector de la diplomacia mexicana desde el siglo XX. Pero más allá de eso, es imposible ignorar el contexto histórico detrás de este enfrentamiento. Desde la entrada en vigor del TEMEC, México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en el 2024, con un intercambio anual que superó los 780,000 millones de dólares. Por ello, amenazar con aranceles a un socio de tal magnitud es una maniobra que pocos considerarían racional, pero Trump nunca ha sido conocido por su racionalidad. Su política se basa en la intimidación, una estrategia que ahora enfrenta su mayor desafío frente a una líder mexicana que no solo tiene claridad en sus principios, sino también en su visión de largo plazo. Históricamente, las amenazas comerciales han sido utilizadas como herramienta de presión por parte de Estados Unidos, pero rara vez han producido los resultados deseados, sin generar un costo significativo para ambas partes. El despliegue de tropas en la frontera y la presión para que México acepte ser un tercer país seguro no son más que síntomas de una administración que lucha por mantener relevancia ante un escenario interno complicado. Con un Congreso dividido y una economía que, aunque estable, enfrenta tensiones inflacionarias. Trump necesita un enemigo externo para desviar la atención. Y como era de esperarse, México ocupa ese lugar en su narrativa. Pero esta vez el guión ha cambiado. Y las cifras del comercio bilateral dejan claro que cualquier acción punitiva podría volverse en contra de los intereses estadounidenses. Sheinbaum, lejos de caer en provocaciones, ha optado por una estrategia que combina firmeza con propuestas concretas. La reinstalación del CBP-1, el rechazo categórico a las políticas de quédate en México y la cooperación humanitaria en las deportaciones de inmigrantes no mexicanos son ejemplos de una política exterior que prioriza la dignidad y los intereses nacionales. En palabras de la mandataria, no aceptaremos convertirnos en el patio trasero de nadie. México es un país soberano y actuaremos como tal. Esta postura, respaldada por datos económicos y políticos, resalta el contraste entre una política exterior pragmática y una narrativa basada en el temor y la confrontación. Mientras tanto, en Washington, los analistas políticos ya empiezan a cuestionar la viabilidad de las amenazas de Trump. Declarar a los
cárteles como organizaciones extremistas. Una idea que podría parecer contundente. Implica riesgos geopolíticos significativos. Una intervención militar estadounidense en México no solo violará el derecho internacional, sino que también pondría en peligro las relaciones bilaterales y la estabilidad regional. Es un movimiento que, aunque seductor para ciertos sectores del electorado de Trump, podría costarle caro en el ámbito internacional. Además, el creciente protagonismo de México en el comercio internacional y su capacidad para diversificar mercados fortalecen su posición negociadora frente a cualquier amenaza externa. En este tablero de ajedrez geopolítico, Trump puede seguir moviendo sus piezas con torpeza, pero México, bajo el liderazgo de Sheinbaum, ya ha demostrado que sabe jugar con maestría. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.